Y como les adelantábamos, vecinos del barrio Palma Loma de Luque están hartos, están cansados de la inseguridad. Recientemente una joven fue víctima de motoasaltantes quienes intentaron acuchillarla y también para robarle con fines de robo. Los vecinos se unieron y lograron capturar a estos dos delincuentes. Queremos saber cómo hicieron esto los vecinos. ¿No tuvieron ningún tipo de miedo? Vamos a consultarle ya a Jazmín García, quien se encuentra en el lugar. Adelante. Sí, gracias. Y esta es la calle Benito Juárez del barrio Palma Loma de la ciudad de Luque. Como pueden observar, es una cuadra larga la que deben atravesar las personas desde la ruta. Incluso aquí, fíjense, de este lado prácticamente no hay, digamos, puertas de las viviendas y aseguran que a la noche esto es muy oscuro y peligroso. Esto se pone en evidencia con lo ocurrido en la noche de ayer con esta víctima. Ella volvía de la universidad cuando fue sorprendida por un malviviente que la atacó prácticamente a muerte en esta esquina. Por fortuna, los vecinos la escucharon, pero este es el relato de la víctima de este episodio. Y justo una cuadra antes de mi casa es súper oscuro, pero una oscuridad que ni tu mano ves. Y cuando estaba por llegar a esa esquina, se dobla de la otra esquina un muchacho que no le pude ver bien el rostro por la oscuridad que había. Lo único que ya vi fue el cuchillo, que era de 30 centímetros. Se veía así en la luz. Y me dice, quédate y dame tu mochila. Y en eso yo me quedo, pero me doy la vuelta para correr. Y grito demasiado fuerte. Y él se va encima mío y trata de apuñalarme. Y al tratar de apuñalarme yo veo que el cuchillo iba a entrar hacia mi costado. Entonces me tiré en el suelo. Y al tirarme en el suelo me caí por una piedra y él me pateó. Y ahí me fracturé la pierna. Y por esta parte es que Lucero Sandoval viene, ya grita desesperada al ser atacada por este malviviente, y esta es la cancha donde se encontraban varios de sus vecinos jugando en esos momentos. La escucharon y comenzaron a correr a el asaltante, que se dio a la fuga por esta parte. No obstante, unas cuadras más allá lograron detenerlo y entregarlo a las autoridades. Esto es también lo que relataba al respecto Lucero Sandoval. Y al escuchar mi grito se fueron corriendo y le persiguieron al muchacho. El muchacho, cuando yo me caí, logró quitarme mi mochila y con mis pertenencias adentro. Corrió y al correr mis vecinos le persiguieron. No le pudieron alcanzar, pero a la vuelta de la esquina estaba el cómplice del muchacho, que estaba en una moto. Le estaba esperando, y cuando venía su amigo, más toda la manada corriendo atrás de él, se desesperó el que iba a arrancar la moto y no pudo arrancar. Y entonces le agarraron a él. Mis vecinos le agarraron al cómplice, ¿verdad? El que me asaltó se dio a la fuga. Cuando a mí me llevaron al hospital, le avisaron a mi hermano que estaba conmigo que le agarraron al muchacho que me asaltó, porque no es de la zona. Generalmente la gente que se van a asaltarnos hacia ahí no son de la zona. Y le agarraron al muchacho porque él estaba perdido. Él no sabía dónde estaba, entonces estaba dando vueltas por ahí, y todos los vecinos y corrieron la voz, pero en un segundo, y le agarraron. Y ya tanto el atacante como su cómplice, que se encontraba en motocicleta y que fue luego atrapado por los vecinos, se encuentran a cargo de la fiscalía, y fue la comisaría tercera de Luque la que estuvo interviniendo en este caso. Uno de ellos es identificado como César Gabriel Cáceres, de 21 años, sin antecedentes, y también el otro involucrado es un menor de edad de tan solo 17 años. Aquí podemos observar
observar también en esta esquina que hay cámara de seguridad. No obstante, algunos vecinos mencionaban que incluso en esta zona había una caseta, pero luego este servicio de la policía no prosperó porque no se concretó el aporte prometido por parte de una comisión vecinal aquí de la zona de Palma Loma. No obstante, varios vecinos que no quisieron aparecer en cámaras, ellos están muy temerosos y temen incluso algún tipo de represalia por parte de grupos de asaltantes. Ellos aseguran que es imperiosa la mayor presencia de policías rondando por este barrio, compañeros. Muchas gracias, Jazmín. Realmente terrible lo que le pasó a esta joven. Fue atacada brutalmente por dos jóvenes motoasaltantes. Ella tuvo la suerte de que sus vecinos estuvieron cerca, la escucharon y realmente son valientes. No cualquiera se anima a luchar contra delincuentes armados. Así que esperemos que esta situación cambie en el barrio Palma Loma de Luque. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.